El ultrasonido es la onda sonora de alta frecuencia superior a los 20.000 Hz. Más allá de este umbral, el oído humano no está capacitado para interpretación de ondas ultrasónicas. Se producen por la vibración de piezoeléctricos, materiales que con la acción de un campo eléctrico sufren tensiones internas que crean el ultrasonido. Aplicaciones del ultrasonido en mantención predictiva. En una industria o en una planta de proceso, podemos encontrarnos con ultrasonido en diferentes tipos de procesos. La fricción entre metales es uno de los elementos más comunes de producción de ultrasonido en la industria. Uno de los elementos más claros es el rodamiento. Ultrasonido producido por elementos eléctricos. En líquidos o gases sometidos a presión, tales como aire, hidráulicos, vapor, refrigerantes. En áreas de vacío, piping y cavitación. Todas ellas producen ultrasonido en un rango aproximado a los 40 kHz. Ahora voy a explicarle en detalle las aplicaciones en cada una de estas áreas. El aire comprimido es uno de los servicios más costosos en las plantas productivas. Se estima que entre un 20 a un 30% del aire comprimido se pierde por fugas, causando sobrecargas en los compresores y fluctuaciones de presión en los sistemas. La turbulencia que se forma en las fugas crea un sonido con un gran componente de ondas ultrasónicas. Utilizando un detector de ultrasonido, se pueden ubicar fácilmente fugas en líneas de presión tan bajas como 15 psi en ambientes altamente ruidosos. Los costos en aire comprimido son elevados, sin embargo, continúan siendo ignorados. El aire comprimido es uno de los tres principales costos en gran parte de la industria. Estadísticas concluyen que entre un 20 a un 30% del costo en líneas de presión se pierde por fugas. El gran problema es dónde y cómo comenzar. Con la tecnología ultrasónica se pueden encontrar todas las fugas en su sistema de aire comprimido, de manera rápida y sin detener el tamaño de su producción. Sin importar el tamaño de su planta, pueden encontrarse todas las grandes fugas. Luego encontrar las pequeñas, que pronto se convertirán en grandes fugas. Muchas empresas sufren los costos por fugas. Pero, ¿por qué se ignoran las fugas? Áreas sucias y de resbalamiento, áreas contaminadas, áreas con mal olor, o porque simplemente no se ven o no se escuchan con el ruido de la planta. Pero aún así no se aprecian los costos reales por pérdidas ocultos en la producción. Pero nunca es tarde para realizar esta. Las fugas producen turbulencias en su origen, con un silbido característico. Ese sonido es escondido por el ruido de la planta, haciendo imposible su detección por nuestros oídos. La tecnología ultrasónica amplía las capacidades auditivas y filtra los ultrasonidos, haciendo sencilla la localización. Si su sistema está sobreexigido, la respuesta más común es agregar más potencia, pero la real solución es realizar periódicamente inspecciones a nuestra línea de producción, dando solución a las fugas y
y reduciendo el gasto de energía. Este procedimiento es aplicable a líneas hidráulicas, líneas de refrigeración, líneas de vapor, líneas de condensadores, líneas de vacío y en general a todos aquellos elementos sometidos a presión. Otra aplicación muy importante en el área de la mantención es el monitoreo de rodamientos. Todos los rodamientos, buenos o malos, viejos o nuevos, emiten energía ultrasónica, causada por la fricción entre los elementos de rodadura y las pistas. A mayor fricción o defecto, mayor es la emisión acústica. Un rodamiento correctamente lubricado emite menos energía que uno mal lubricado. Todo rodamiento recién instalado y de manera correcta genera una línea base audible de ultrasonido. Basado en esto, podemos definir el estado del rodamiento de acuerdo a las lecturas obtenidas en inspecciones rutinarias a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco de 3 maneras de entender vibraciones en rodamientos. Aquí tenemos un rodamiento con un defecto abajo que es rojo. Y podemos ver que cada vez que pasa una bola, ese defecto recibe un golpe. Golpe, 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 golpe. Y esa es la causa de la vibración en un rodamiento y ese se llama un tono de rodamiento. Y vamos a hablar de 3 formas para ver o entender esos golpes, esta vibración. La primera forma para verlo es directamente en algo que se llama la onda de tiempo. Aquí podemos ver en el eje horizontal en la gráfica tiempo en segundos. Y en el eje vertical podemos ver amplitud. Y tenemos 2 cosas aquí. Tenemos el eje girando, cuál es la grande, y podemos ver que cada vez que hay un golpe contra la falla abajo, podemos ver un golpe. Golpe, 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 golpe. Pues podemos ver los golpes directamente en la forma de onda. Bueno, si sabemos el tiempo entre impactos, entre golpes, podemos calcular la frecuencia. Eso es la frecuencia de repetición de golpear. Con esa información podemos presentar la misma en otra forma que se llama el espectro. Y aquí abajo podemos ver ese pico verde coincide con la frecuencia del eje. Y la frecuencia aquí amarillo coincide con la frecuencia de golpear, la frecuencia de repetición de golpear en este defecto en el rodamiento. Entonces ese se llama el tono de rodamiento o la frecuencia de rodamiento. Y ese tiene múltiples, se llaman armónicas. Pero los amarillos están relacionados uno a otro y a este. Y la primera es la frecuencia de golpear. Aquí podemos ver datos actuales de la misma. Es poco más complejo,
pero realmente es la misma cosa. Podemos ver en el azul, eso es la onda de tiempo. En el eje horizontal es tiempo en segundos y el vertical es amplitud. Este es la velocidad del eje, esta frecuencia, y aquí podemos ver golpe, 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 golpe. Y son repetitivos como en el ejemplo anterior. Podemos convertir esa gráfica, la onda de tiempo, a lo que se llama un espectro. Esa gráfica está en frecuencias contra amplitud. Este pico coincide con la velocidad de gira del eje. Aquí es la frecuencia de repetición de golpes y armónicas. Entonces este es el tono de rodamiento. Pues hemos hablado de dos formas para ver esos tonos de rodamientos. La primera es en la onda de tiempo, es ver los golpes directamente, como podemos ver aquí. La segunda es en el espectro. Pero hay tercera forma para entenderlo. Podemos ver cada golpe individualmente. ¿Qué es este golpe? Este golpe crea un sonido de alta frecuencia, como este. Cuando doy un golpe, ese tiene un sonido. Pues en la primera ejemplo hablemos de ver cada golpe directamente. La segunda era preguntar qué es la frecuencia de repetición de golpear. Golpe, 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 golpe. En este tercer ejemplo estamos hablando de ese sonido. ¡Ting! ¿Qué es ese sonido? Es una frecuencia muy alta. Y básicamente lo que podemos hacer es filtrar todas las frecuencias bajas del señal, toda la vibración de la máquina, por ejemplo. Podemos filtrar y podemos poner el foco en esta frecuencia muy alta de este sonido de golpe. Y con filtros podemos preguntar básicamente qué es la frecuencia de repetición de esos sonidos. Este ping, ping, ping. ¿Qué es la frecuencia de repetición de ellos? Y esa estaría la misma frecuencia de repetición de golpear. Es otra vía para llegar con la misma información, y la información es qué es la frecuencia de repetición de golpear, o qué es el tono de rodamiento. Esta información podemos ver también en un espectro, se llama un espectro demodulado. Esta técnica, la tercera, se llama la demodulación de amplitud. Y la frecuencia de repetición se parece aquí en frecuencia contra amplitud. Esa es la frecuencia de tono de rodamiento, la frecuencia de repetición de golpear o de ese sonido alto. Y un beneficio de esa técnica es puede detectar problemas muy temprano, porque estamos filtrando todo el ruido de la máquina y escuchamos solamente ese sonido de rodamiento, ping, 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 y con toda la otra información filtrada, ese es muy, muy sensitivo. Podemos ver tal vez una falla un año antes que realmente es un problema. A la misma vez, cuando el problema o el defecto es más grande o el problema con rodamiento es más serio, podemos ver que la demodulación sale. Y podemos verlo aquí, es más alto el pico, pero ahora el ruido sube y ahora no vemos nada, solamente ruido. Eso es la última etapa antes que falla.
En resumen, hemos hablado de 3 formas de entender tonos de rodamientos. La primera es en la forma de onda, donde podemos ver cada golpe directamente. La segunda forma de entenderlo es en el espectro. En el espectro hablamos de la frecuencia de repetición de golpes. La tercera se llama demodulación de amplitud, y en ese hablamos de el sonido del golpe. Y ese sonido es una frecuencia alta. Y preguntamos con filtros, ¿qué es la frecuencia de repetición de ese sonido? Y sería la misma frecuencia que la frecuencia de repetición de golpear. Pero es otra vía para llegar con esta información. Otra aplicación de igual importancia es la que se realiza en el área eléctrica. Existen muchas anomalías eléctricas que producen ultrasonido. Entre ellas, efectos eléctricos que emiten sonidos de alta frecuencia, como los armónicos, por ejemplo, las descargas por arco y el efecto corona. Fallas eléctricas como los arcos, X y efectos corona producen ultrasonido en el lugar del defecto. Estas descargas eléctricas pueden ubicarse rápidamente escaneando el área con el equipo de ultrasonido. Se pueden probar transformadores, disyuntores, relés, cajas de empalmes, aisladores y otros. Es la hermeticidad, aplicables a estanques, ya sean estos fijos. Existen grandes costos asociados a las fallas de hermeticidad en estanques, y en el área marítima es una real amenaza a la seguridad. Los métodos tradicionales de prueba requieren de mucho tiempo y generalmente una para del activo. Con el ultrasonido, esta inspección se vuelve sencilla, rápida, repetible y fiable. Haciendo uso de un transmisor ultrasónico, es muy sencillo detectar las áreas con defecto. Y problemas en los sistemas de sellado de tapas de escotilla, comparando la intensidad de la señal.